Hola, yo soy Samu. Y yo soy Dana. Y en este podcast hablamos de lo que más nos apasiona. Jesús, la Biblia y el ver cómo en lo más alto o en lo más bajo de nuestras vidas podemos conocerlo a Él. Bienvenidos a Vulnerable Podcast. Amigos de Vulnerable Podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquier hora que nos estés escuchando te queremos dar la bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás, amor? Bien, amor, ¿y tú? También muy bien, gracias a Dios. Estamos felices porque a pesar de que se nos complicó un poquito poder grabar este episodio, se logró, se está logrando. Lo habíamos intentado grabar hace, 3 días, pero La semana pasada. Gianna no cooperó. No, la verdad es que no fue todo culpa de Gianna. Nos atrasamos un poquito en lo que normalmente hacemos para poder grabar. Y cuando pensamos que podíamos, se quedó dormida antes, entonces bueno, su siesta duró menos. En fin, solo compartimos esto para que sepan ese lado vulnerable de que si estamos aquí es pues porque intentamos, porque nos encanta y aunque batallemos, aquí estamos cada 15 días, ahora 17 días porque no está saliendo el lunes. Y es un episodio nuevamente especial. Todos son especiales, diría yo. Pero para los que nos siguen y están viendo todo lo que estamos subiendo, pues sabrán que el episodio pasado, Samuel contó su testimonio, ¿verdad? Y wow, yo sé que cada episodio mandamos saludos a 2 comentarios, 3 comentarios que nos hayan dejado, pero hoy es un poquito diferente porque no pude escoger 2 comentarios. Entonces voy a leerlos todos. Mentiras. Pero me encantó todos los testimonios, comentarios que nos dejaron en el episodio pasado acerca de salud mental. Si no lo has escuchado, te invitamos a que lo escuches. Y leí a todos, me encantó que había muchos estudiantes de psicología y psicólogos, psiquiatras, que nos han mandado mensajes también, que esto también es como un testimonio grande porque saben toda esa parte teórica, ¿verdad? Y me encantó uno en específico que nos decía que justo lleva toda mitad de su vida medicándose, tratando con ansiedad, con depresión, con todos estos temas y que justo ese día le preguntaba al Señor, Dios, ¿cuándo me vas a sanar? Yo creo que, no sé, con esperanzas, con todas las esperanzas abajo y dice, y no es casualidad que haya llegado justo hoy a escuchar este testimonio. Entonces, eso nos da mucho gusto porque sabemos que Dios tiene sus tiempos perfectos y pues gracias por escucharnos. Y hoy vamos a estar, digamos, conectando otra parte de lo que estábamos hablando la vez pasada y porque muchos lo pidieron también. ¿Quieres contar un poquito de lo que vamos a estar hablando? Sí, pues en el último episodio hablábamos de todo lo que Dios hizo en mi vida como en la parte de salud mental. Y si no lo has escuchado, yo te animo a que puedas sacar un ratico y escucharlo. Pero en parte del episodio anterior conté dónde fue que Dios hizo ese milagro y fue en la primera oportunidad que tuve haciendo misiones en otro lugar. A tus 13 años. Ahí salió como esta idea de, vamos a contar esta historia completa, ¿no? Vamos a contar la historia de ese primer viaje misionero porque a partir de ahí se desencadenaron muchas cosas. Creo que incluso el estar hoy acá sirviendo en la iglesia donde estoy, trabajando, algunas de las cosas que he hecho en mi vida pues son, creo que fruto de eso que viví en ese viaje misionero. Entonces, bueno, pues solamente como que me regreso un poquito y los que ya escucharon el anterior tal vez van a escuchar algunas cosas que ya habían oído, pero yo crezco en la iglesia, ¿cierto? Con todos estos temas de salud mental que ya compartí en el episodio anterior, medicamentos, un pues adolescente muy problemático, pero a pesar de haber crecido en la iglesia, yo no diría que en mi casa teníamos pues realmente una relación con Dios o que alguien en mi familia tenía una relación con Dios. O sea, íbamos los viernes a reuniones, fines de semana a servicios de la iglesia, pero hasta ahí, ¿no? Y más o menos cuando yo tenía unos 11 años, Dios empieza a hacer algo con mi familia, con mis papás, con mi mamá, mi papá. Y justamente por esa época
invitan a un misionero a mi ciudad, a Medellín, y este misionero empieza a compartir acerca de lo que él hacía en Medio Oriente, ¿sí? Mi mamá nos lleva a mi hermano y a mí obligados a este congreso a escuchar este misionero. No queríamos ir, pero ella insistió, ¿cierto? Nos lleva y... Oye, perdón por interrumpir, Ujú. pero me parece muy loco porque siento que yo, pues nada que ver contigo, no te conocía, pero yo también en ese entonces escuchaba de ese mismo misionero. Sí. Y de hecho yo llegué a conocer esa historia, ese testimonio, y me parece muy loco cómo... Sí, es un hombre que ha impactado muchas vidas. Él se llama Marcelo González, él es boliviano y es un hombre que desde los 90s ha estado sirviendo en Medio Oriente y es loco porque hay muchas de personas claves en mi vida que también Marcelo ha sido como punto clave en algún momento de sus vidas. Y entonces yo escucho las historias que este misionero está compartiendo, empiezo a escuchar cómo había hombres y mujeres en otros países que por hacer lo mismo que yo hacía en mi país, ir a una iglesia, tener una Biblia, orar, eran personas que estaban yendo a la cárcel, estaban perdiendo su libertad, algunos cristianos estaban perdiendo incluso su vida por esto. Y Marcelo empieza a compartir cómo él sintió en su corazón empezar a llevar Biblias a uno de estos países, ¿no? Entonces, yo escucho esto y para mí fue la primera vez en mi vida, en mi corta vida, ¿no? De 11 años, de decir, wow, esto que está relacionado con Dios, con la iglesia, me interesa. Esto me llama la atención, ¿no? Qué lindo. Ahora, yo sí creo que fue algo emocional en ese momento, ¿no? Y sí puedo decir, en ese momento Dios me llamó, lo puedo decir, pero me llamó a través de una emoción, ¿sí? Porque no puedo decir que me llamó por medio de una convicción, porque realmente yo no tenía una relación con Dios. Pero Dios usa esa emoción y yo empiezo a desear mucho el querer ir a estos países de Medio Oriente. Entonces, hablo con este misionero, le pregunto qué necesito hacer para ir. Él me dice, bueno, son 4 requisitos, ¿no? Primero, permiso de tus pastores. Segundo, permiso de tus papás. Poderte pagar tu vuelo y tu visa a este país. Y cuarto, dice, estar dispuesto a perder tu vida o incluso, pues, tu libertad, no regresar a tu país. Y... ¿Eso no te dio miedo? En ese momento siento que no. Como que era, no sé, era una emoción de yo quiero algo así de emocionante, ¿sabes? No me dio miedo, pero tal vez era porque no entendía realmente la magnitud, aunque sí, o sea, era claro para mí que era peligroso lo que se hacía en estos viajes. Incluso firmábamos, mis papás iban a tener que firmar. Conté un poco en el episodio pasado lo que Dios hizo en mis papás también para darme el permiso de ir. Y tal vez sin el contexto de toda mi historia, una persona no entendería mucho por qué mis padres me dejaron ir. Por eso es importante que puedas escuchar el episodio anterior. Pero ellos me dejan ir. Faltaba el permiso de mi pastor. Mi pastor, cuando voy a pedirle permiso, él me dice, espera, ¿te van a llevar Biblias a un país de Medio Oriente? Le digo, sí, señor. Me dice, pues no te voy a dar el permiso hasta que tú te hayas leído toda la Biblia. Porque no puedes regalar algo que ni siquiera tú conoces. Entonces empieza un proceso, 2 años, donde con mi hermano empezamos bueno, en 6 meses nos leímos toda la Biblia. Wow. Terminamos la Biblia en 6 meses. El pastor nos hacía preguntas de cada libro de la Biblia en el que estábamos en ese momento. Y 6 meses después vamos a pedirle el permiso, voy con él y me dice, ahora léete estos otros libros. Y me da unos libros de los de Locos por Jesús, que hablan como de mártires cristianos que han entregado su vida. Y el caso es que en esos 2 años él me hace involucrarme en el grupo discipulado, en instituto bíblico, y poco a poco empieza a dejar de ser una emoción y se transforma realmente en una convicción, en un deseo genuino de buscar a Dios, ¿no? De servir a Dios. Eso me parece muy importante porque, o sea, eso que te dijo, ¿cómo piensas ir a dar algo que no conoces? Y me encanta también que antes de hacer un sacrificio como ese en todos los aspectos, económico, con la posibilidad de poder perder tu vida, él te hizo ver cómo tú tenías que vivir la vida de un cristiano en donde estabas. O sea,
no se trata solamente de querer ir y muchos, lo digo porque muchos en cuanto a las misiones somos así, o sea, queremos alcanzar las naciones, Dios envíame a mí, heme aquí, pero todo empieza en el ámbito en el que estoy, en la atmósfera en la que me rodeo y que podamos aprender a ser cristianos aquí primeramente antes de querer como hacer cualquier otra cosa. Sí, no, y la verdad es que yo le doy demasiadas gracias a Dios por lo que ese pastor hizo, porque creo que me procesó. Sí. A veces siento que tomamos los no de parte de, no sé, una figura de autoridad en nuestra vida, un pastor, nuestros papás, tomamos los no como, es que me quieren hacer la vida imposible. No, es que ellos no ven lo que yo estoy viendo. Pero si ese pastor no me hubiera dicho no en ese momento, yo creo que hoy no estaría viviendo mucho de lo que estoy haciendo. Tal vez hubiera quemado ese cartucho de emoción y ya, nunca más hubiera pasado nada. Entonces, doy gracias a Dios por la autoridad sobre nuestras vidas porque es súper importante. Entonces, 2 años después, Él me da permiso para ir y en enero del año 2009 me voy a ese viaje. Llegamos primero a Turquía, que es desde Turquía es donde íbamos a empacar todas las Biblias. Y estas Biblias las íbamos a llevar a un país en Medio Oriente donde hay muchísima persecución hacia el cristianismo. Es un país donde tener una Biblia puede significar hasta 8 años de cárcel. Hay personas que han estado encerradas por muchos años en prisión. Hay personas que han perdido su vida. Entonces no es cualquier cosa. Y ahí en Turquía, como es un país, aunque es musulmán, la gran mayoría de la población, hay libertad de culto. Entonces permite que haya iglesias y ahí se recogían las Biblias, las empacamos en nuestras maletas y de ahí nos íbamos en un viaje en tren 4 días hasta llegar a este otro país. Y aún recuerdo, por ahí tengo fotos incluso de este viaje, tal vez ahí ponga algunas en la edición. Una foto aquí. No prometo mucho porque a veces editar también es... Aquí está el Samuel de 13 años. Tú lo vas a editar, ¿viste? Yo sé que... ¿Sabes qué foto estoy hablando? Aquí está el Samuel de 13 años posando con una chaqueta verde en el ¿qué? En la mezquita azul. En la mezquita. Tú lo editas, ¿ok? Tú editas este episodio. Entonces... 4 días en tren y yo me acuerdo que me llevé mis mochilas del colegio. Tenía mi mochila del colegio. A una de las mochilas le metí 60 Biblias, a otra le metí 50 Biblias y luego en la maleta grande de equipaje ahí también lleno, ¿no? Entonces nada más cargando conmigo yo tenía 110 Biblias que tenía pues en el camarote del donde dormíamos, ¿no? Esos 4 días. Íbamos a pasar 4 días en tren, íbamos a entrar a este país y de una manera muy cuidadosa íbamos a encontrarnos con la iglesia secreta. Cuando hablo de iglesia secreta, quiero mencionarlo porque hubo personas, hace varios episodios que hablamos con Samuel Nielsen acerca de la iglesia secreta, gente preguntaba, ¿qué es la iglesia secreta? Iglesia secreta es toda iglesia que se reúne clandestinamente en países donde es ilegal congregarse alrededor del nombre de Jesús o en una iglesia. Entonces, estos pastores lideran iglesias donde hay cristianos que no tienen Biblias. No todos tienen Biblias, entonces por eso se hacen este tipo de viajes para proveer Biblias para ellos. Y la meta era esa, era cruzar, orar por un milagro en la frontera, que Dios confundiera a los aduanales, que algo sucediera, pudiéramos entrar, encontrar a los pastores y líderes de la iglesia secreta, darles las Biblias, bendecirles, orarles, pasar un tiempo con ellos y luego salir del país. Entonces, en esos 4 días en tren, el equipo, pues estábamos orando constantemente, pasábamos tiempos juntos orando, pidiendo a Dios que Él nos diera paz, pidiendo a Dios que hiciera un milagro en la frontera. Y fue, o sea, para mí es un viaje inolvidable. Eso... Es que marcó tu vida. Sí, impresionante. Porque aparte, has ido a muchos viajes. O sea, has conocido muchos lugares, muchas iglesias. Pero ese viaje fue un antes y un después en tu vida, sí, realmente. Definitivo. Aparte, me acuerdo, era invierno, era enero y
y estar, o sea, era días enteros atravesando unos lugares preciosos, o sea, muy, muy lindo, Wow. ¿no? Llegamos a la frontera 4 días después y el plan era el siguiente. El líder del viaje iba a llevarse a un chico que estaba ya preparado para responder en caso de que hicieran como preguntas complicadas. Se lo llevan al vagón donde tenemos las maletas. Posterior a esto ya nos habían revisado cada uno de los pasaportes del equipo para, pues, como control de pasaporte. Y el hombre que está revisando las maletas, el hombre de aduanas, este hombre está sorprendido de que haya turistas yendo a su país. O sea, es un país donde no hay turistas, es un país donde no vas de vacaciones, no vas de paseo, es un país muy complicado. Entonces, este hombre se sorprendió al ver que íbamos un equipo de 38 personas y él quería ver al líder de ese grupo y agradecerle. Era, hey, no puedo creer que estés trayendo turistas a mi país. Entonces lo empezó a tratar súper bien, muy buena gente. Y nosotros dijimos, bueno, aquí está el milagro, ¿no? Este hombre halló gracia y favor con nosotros. Vamos a poder pasar sin problema nuestro cargamento clandestino. Y el caso es que llegan al vagón de las maletas y el policía le dice, ¿sabes qué? Dice, hombre, tú eres la única persona que está trayendo turistas a mi país. Quiero, por respeto, te voy a abrir una maleta. Vamos a escoger una maleta y ya revisamos, hacemos un control de más o menos qué traen y ya. Y este policía selecciona una maleta al azar. Dice, ábreme esa maleta. Entonces, Marcelo, él coge la maleta, la levanta, dice que estaba pesada. O sea, esta maleta estaba llena de Biblias. El policía le dice, ponla sobre esa mesa. La pone, abre la maleta el policía y se encuentra con lo siguiente: un paquete de 50 Nuevos Testamentos. Vienen como envueltos en este papel craft, ¿no? Café. Entonces se ve como un paquete ahí sospechoso, ¿no? Un cuadro grande. El policía rasga el papel y se encuentra un montón de libros, ¿no? ¿Ustedes estaban viendo ese...? No. Ok. Ahí nosotros estábamos esperando en nuestros camarotes y estaba solamente el policía y estaba Marcelo y Celerino, que era el otro pastor que iba con él. Entonces toma una de las Biblias y este hombre empieza a gritar, dice, tráiganme al dueño de esta maleta, esto es ilegal. Él revisa y dice, esto es una Biblia, esto es ilegal, tráiganme al dueño de esta maleta. Entonces en ese momento él hace una llamada y él dice en el idioma del país, Marcelo, él habla ese idioma, entonces él entendió. Y él dice, tráiganme refuerzos, acabo de encontrar un cargamento ilegal de Biblias. Ahora, él había encontrado solo 50 Biblias. Nosotros llevábamos con nosotros 7,400 Nuevos Testamentos y llevábamos 100 Biblias completas, que eran Dios mucho más mío. grandes. Y 8 años de cárcel cada una. 8 años de cárcel cada una, multiplica ahí. Y yo por lo menos conmigo en ese momento tenía 110 en mis mochilas del colegio. Híjole. Y el caso es que en ese momento nosotros no sabíamos bien qué estaba pasando. Y Marcelo manda a traer al dueño de la maleta, ¿no? Entre comillas, porque nosotros teníamos una instrucción muy clara. Este era un viaje de 21 días y la instrucción era, llévate un par de ropa interior, un pantalón, unos tenis, 2 o 3 camisetas y ya, porque el espacio de la maleta es para Biblias. Y la instrucción era muy clara. Si alguien escuchándonos ahorita tiene experiencia en contrabando, espero que no. Espero que de Biblias. Sabes que si quieres esconder algo, pues lo pones abajo y lo tapas arriba con la ropa, ¿no? O con lo que sea. Y esta maleta era de una chica. Y esta chica, no sé si nervios o cansancio o lo que sea. O mucha fe. O mucha fe. Ella, Dios sabía, ¿no? Ella empacó su ropa abajo y las Biblias arriba. Entonces, claro, Marcelo no iba a exponer la vida de esta chica, sino que va y manda a traer a un joven que ya había ido a muchos de estos viajes. Él también sabía qué responder, estaba muy entrenado para esto. Y en el camino le van diciendo, hey, vas a decir que es tu maleta, ya sabes qué contestar.
Y nosotros para ese momento todavía no sabíamos qué estaba pasando, solamente estábamos orando, ¿no? Señor, es un milagro, déjanos pasar, estas Biblias tienen un propósito. El caso es que en 15 minutos más o menos nosotros veíamos por las ventanas del tren, esa estación de policías se llenó, más bien esa estación de tren se llenó de policías impresionantemente. Un montón de gente empezó a llegar. Y en un momento pasa el líder del viaje, Marcelo. Él empieza a pasar aplaudiendo por los pasillos, ¿no? Entonces era como confuso. Y él está aplaudiendo porque hubo un milagro y pudimos pasar, o por qué, ¿no? Y él está aplaudiendo para llamar la atención, pero yo empiezo a escuchar que dice, chicos, oren, oren, nos agarraron, oren, nos agarraron, nos agarraron. Y empieza a entrar a cada camarote de chicos del grupo, nos daba instrucciones. Yo estaba casi en el último, creo era el último camarote. Y él entra y conmigo quedaba Celerino, porque tanto Marcelo como la otra persona de mi camarote, eran 4 personas por camarote, eran los que estaban allá, ¿no? Con todo lo que estaba sucediendo con las maletas. Entonces quedo yo, Javier, que es un hombre de Guanajuato, y Marcelo entra y dice, chicos, oren, nos agarraron, quiero que hagan lo que la policía les pide. Y entonces nosotros empezamos a sacar todas pues, las Biblias que teníamos abajo de nuestros camarotes, las empezamos a poner afuera y luego nos encierran y nos ponen policía afuera de cada una de las puertas de los camarotes. Y para como resumir un poco lo que sucede en esas próximas horas es que por 4 horas se llevan a 4 chicos de nuestro grupo, los están interrogando, todo tipo de preguntas, de dónde sacan las Biblias, a quién les dan las Biblias. Y eso fue en parte milagroso porque los chicos, mientras los interrogaban, la meta era no meter en problemas a la iglesia secreta. Entonces, la respuesta las iban diciendo ellos pensando en cómo no dar información sobre los cristianos del país o cosas así, ¿no? Entonces, ellos daban todas respuestas diferentes y la policía no se daba cuenta. A uno le preguntaban, ¿de dónde sacan las Biblias? Y contestaba, Frankfurt, Alemania. Y otro contestaba, Londres, Inglaterra. Y los policías no se daban cuenta que ahí en la cara les estaban cambiando la respuesta. Ellos, como que Dios ahí también ya estaba trabajando. Y después de esas 4 horas dejan venir al líder del viaje para quitarnos ya todos nuestros pasaportes. Nuestros pasaportes los iban a dejar ahí. O sea, ya estaban empezando a procesarnos para dejarnos ahí encerrados. Y a los 4 chicos que habían estado interrogando los hacen empezar a cargar todos los costales de las Biblias. Todo esto ellos los estaban haciendo llevarlos a la báscula para pesar las Biblias. Entonces, poco a poco, después de varias horas que estuvimos ahí, empezamos como a estar un poco más serenos y orar, ¿no? Empezamos a orar. Veíamos todo lo que estaba pasando. Incluso algunas de las chicas del viaje empezaron a tomar algunas fotos de estos momentos. Yo ahí tengo varias de esas fotos de ver, por ejemplo, los rostros de policías agarrando las Biblias, algunos molestos. Y luego por 4 horas más se llevan al líder del viaje, a Marcelo, lo están interrogando. Y ahí, este hombre a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la inteligencia de él y la sabiduría en muchas cosas. Y él le dice a la policía que él no sabía el idioma del país, entonces le traen un intérprete. Y este intérprete, pues claro, están hablando libremente entre ellos porque supuestamente él no sabe el idioma del país. Pero Marcelo está escuchando todo lo que están diciendo y está como viendo, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando? Y por 4 horas más, o sea, ya llevábamos 8 horas, están preguntándole muchas cosas, ¿no? Hacia dónde van las Biblias, quién es su contacto, cuántos años tiene haciendo esto. Y en uno de esos momentos, entre ellos empiezan a preguntar cuánto les habrán pagado a ellos para venir a ese lugar, sabiendo que esto les da pena de muerte, o sea, esto es ilegal, cuánto les habrán pagado.
Y el líder del viaje dice que él se pone de pie, pone sus puños como en la mesa y dice, esto no lo hacemos porque nos pagan. Nosotros hacemos esto porque amamos a Dios. Y los 4 hombres que había ahí eran 2 de la policía religiosa, 2 de un grupo político terrorista muy conocido. Y se pone de pie uno de ellos, le extiende la mano, lo abraza y le da 3 besos, señal de amistad. Y voltea y le dice a los otros, ellos son nuestros hermanos. Dice, él es nuestro hermano. Y ahí es como, espérate, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente ellos creen que somos hermanos? No, ellos son musulmanes radicales, extremistas. Nosotros no, somos cristianos. O sea, completamente opuesto. Nosotros somos el tipo de personas a los que ellos se oponen, el tipo de personas que ellos incluso asesinan, ¿sabes? Pero creemos que, claro, Dios estaba trabajando en ese lugar, los confunde. Y tal vez una de las razones por las que estos hombres se sienten tan conmovidos es porque ellos están dispuestos a dar sus vidas por lo que ellos creen. Son extremistas en lo que ellos creen y de pronto se encuentran con un grupo de personas que están dispuestos a sacrificarlo todo también por su Dios, ¿no? Sí. Entonces ellos después de casi ya 9 horas, le dan al líder del grupo, le dan todos los pasaportes del equipo y le dice, ustedes se pueden ir. Vayan, son libres para ir. Pero él alcanza a escuchar que uno de ellos dice, hey, ponles policía religiosa, ponles policía que los siga. Entonces sale de ahí, se sube otra vez ya al tren y nos empieza a decirnos, chicos, estamos libres, nos dejaron entrar, pudimos entrar al país. Yo todavía recuerdo su rostro al verlo salir. Me acuerdo que incluso lo vi, estaba bien sudado, era invierno, estaba haciendo frío, pero estaba sudando él yo creo, los nervios y lo complicado que había sido. 8 horas de interrogación, o sea, impresionante. Y entonces ocurre algo muy bonito y es que horas antes, cuando estamos nosotros sacando las Biblias de nuestros camarotes, llega un mesero del tren. Él nos había estado sirviendo durante los primeros 4 días en el tren. Y él pasa y él ve que en ese momento el policía que está recibiendo todas las Biblias de nuestro camarote no está mirando. Y él abre una de las mochilas y saca varias Biblias. Y él las esconde y se va. Cuando ya el tren empieza a avanzar, después de las 9 horas y pico, había gente molesta, como ya dije, gente nos hacía así este símbolo como de presos, ¿no? Para ir a prisión. O sea, gente estaba muy molesta, pero el tren finalmente empieza a andar. A las horas, este mesero viene a nuestro camarote y él, no recuerdo cuántas Biblias se habrá llevado, tal vez se llevó unas 3, 4 Biblias, no sé. Si, digamos, se llevó 4 Biblias, nos regresa 3 Biblias. Abre nuestro camarote, nos pone las Biblias. Él no sabía no sabía inglés, no sabía español. Simplemente nos pone las Biblias y se va. Y nosotros lo llamamos. Le decimos, hey, llévatelas. O sea, regálalas, son para ti. Y él dice, no, yo ya tengo una, suficiente. O sea, como que ya tengo la mía, ¿no? Nos hacía así como de que para ustedes, ¿no? Y eso fue impresionante porque incluso pensabas, bueno, ¿qué hizo Dios en ese hombre, no? ¿Qué hizo Dios en ese mesero? Obviamente él tal vez no conocía el evangelio, pero él está viendo que las autoridades de su país están armando tanto problema por este libro, algo especial tiene que tener, ¿no? Entonces, bueno, oramos por este hombre donde quiera que esté, por su familia. Cuando ya empieza a avanzar el tren, todavía nos quedaba bastante tiempo para llegar a la capital de este país. Nosotros empezamos a escuchar todo lo que estaba ocurriendo. Los chicos que interrogaron nos empiezan a contar como su experiencia desde sus propias ópticas. Y finalmente llega un momento donde decimos, bueno, ¿y las Biblias? O sea, nosotros vinimos a este país fue a traer Biblias. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿ahora de qué se va a tratar el viaje? Y resulta que
además de las 3, 4 Biblias que el mesero nos regresó, nos damos cuenta, en ese viaje iban 3 o 4 señoras ya de edad avanzada, eran mayores de 60 años. Una era de Brasil, otras bolivianas y unas mexicanas. Y estas mujeres, cuando la policía empieza a decomisar las Biblias, como las mujeres tienen que vestirse con el código de vestimenta islámico, o sea, cubrirse la cabeza, usar ropas muy anchas, ellas empiezan a esconder las Biblias en su ropa. O sea, estas mujeres súper valientes, más valientes que incluso... todos ustedes. Exacto, o sea, ellas fueron las únicas, y técnicamente esas fueron las únicas Biblias que entraron con nosotros. Obviamente, de ahí iba a venir como un tema de ir con mucha precaución, porque Marcelo había escuchado que nos iban a poner policía secreta que nos estuviera siguiendo y estuviera vigilándonos. Pero llegamos a la capital y ahí fueron varios días donde no pudimos tener contacto con la iglesia porque sí empezaron a seguirnos. O sea, la policía nos empieza a seguir y empezamos a ver que el lugar donde nosotros íbamos a caminar, ahí habían personas donde nos hospedábamos, se quedaron estas personas y ellos estaban esperando el momento donde nosotros hiciéramos contacto con alguien de la iglesia secreta para ellos tal vez hacer algo, ¿no? Entonces por 17 días no pudimos verlos y nuestro viaje fue orar. 17 días orando, todos los días, orando por este país, orando por libertad, orando que el evangelio se extienda. Y 17 días después, algunas de las personas del viaje se iban. Entonces vamos todos al aeropuerto, vamos a despedirlos. Y en ese momento las personas que nos seguían, yo creo ellos pensaron que ya todo el equipo nos habíamos ido. Entonces dejan de seguirnos. Me acuerdo que nos recoge uno de los pastores de la iglesia secreta. Y eso fue una coordinación así muy como de película. Recuerdo que era como subirnos a su carro. Dábamos bastantes vueltas para tratar de si es que alguien estaba todavía echándonos el ojo. Y finalmente los últimos 3 días del viaje los pasamos en casa de uno de estos pastores. Y eso fue, amor, una experiencia impresionante. Wow. Pudimos participar de algunas de las reuniones de la iglesia secreta y ver cómo estos cristianos adoraban sabiendo que la puerta de esa casa podía tocar en cualquier momento y ser la policía y todos ellos ir a prisión en ese momento, pero verles adorando con un fuego, con un hambre, con ímpetu. Estas reuniones fascinantes, o sea, había un mover del Espíritu Santo, había comunidad, había convivencia, había amor por la palabra, adoraban de una manera expresiva. Fue muy, muy hermoso, ¿no? Y también para mí, de 13 años, tener esa experiencia fue muy loco porque fue conocer a personas que algunos de ellos después irían a prisión. Algunos de ellos, el pastor de la casa que fuimos a visitar, él pasó 6 años en prisión. 6 años estuvo preso. 1 año después de este viaje que estoy contando, a él lo meten a la cárcel por ser pastor. Y entonces como el ser retado de saber, wow, hay personas que lo están dando todo por Jesús. Exacto. Y yo lo que tengo acá ni siquiera lo valoro, ¿no? Wow. ¿Tú crees que llegaste a tu vida, a tu normalidad, habiendo visto lo que es por la iglesia? O sea, habiendo visto lo que es ser un cristiano, pues de verdad, o sea, un cristiano que no se acomoda, un cristiano que literalmente vive por la causa. ¿Tú crees que al llegar a tu normalidad, a pesar de haber sido pues muy, muy joven, te cambió la perspectiva de la iglesia, claro. de tu vida en tu día a día? Definitivo. Claro, no voy a decir que es como que, bueno, a partir de ahí ya, sí, ya todo cambió y fui un ser humano diferente. No, muchas cosas cambiaron. Pero es que uno nunca se puede olvidar de eso. O sea, como que sí te reta. O sea, te reta y te cambia la perspectiva. Sí, y tú sabes, o sea, en estos años decenas de veces he contado las mismas historias de estas personas, de una mujer en particular, ¿no? Sara, esta pastora que fue a prisión, su valentía, una pastora que tenía 28 años, ella en ese momento había plantado 7 iglesias. O sea, ver eso, claro, es como que Dios mío, ¿cómo voy a vivir yo un cristianismo mediocre? Un cristianismo donde solamente voy a la iglesia, me siento
leo un poquito y vivo el resto de la semana como si nada pasa. Cristiana sin compartirlo, sin... No puedes, no puedes. Entonces, se acaba este viaje y para nosotros fue como, ok, Señor, gracias porque nos libraste, gracias porque me sanaste, pero ¿qué pasó con las Biblias, no? Y aquí yo quiero que veas la providencia de Dios y qué es lo que Dios hace, cómo Él todo en la historia, todo lo usa. De tener la línea férrea de dos países, mover autoridades, preparar un equipo de diversas naciones, un montón de recursos para comprar 7,500 Biblias. Todo lo que Dios mueve porque Él quiere hacer algo particular. Y un año después, nosotros descansamos porque escuchamos, wow, mira lo que Dios hizo con estas Biblias. Nos habla el pastor y él dice, hey, quiero contarles algo. Resulta que hemos empezado a tener muchas personas contactándonos desde la ciudad donde a ustedes los detuvieron. Y estas personas nos están diciendo que han estado encontrando las Biblias en el mercado negro de esa ciudad. Y el pastor dice, esas son sus Biblias. Las Biblias que hace un año ustedes intentaron meter. Dice, parece ser que lo que sucedió es que la policía sabía que eso representaba mucho dinero en el mercado negro. Wow. Entonces, la misma policía empezó a vender las Biblias. No sabemos si las 7,500, no sabemos si algunos policías se robaron unos cuantos costales y las vendieron, no sabemos. Pero personas empezaron a conocer el evangelio a través de eso y empezaron a contactar a otros creyentes dentro del país. Entonces para nosotros fue, wow, Señor, mira la providencia. Usaste unos terroristas, detenernos, aunque tuvimos temor, tuvimos miedo, pero todo eso porque tú tenías un plan. Sí, y que no necesariamente como uno lo pensaba, como que a través de nosotros los cristianos. No, o sea, Él usa aún a los, digamos, los enemigos, como tú dijiste, los terroristas, Exacto. policías, Sí. Lo usa todo para orquestar absolutamente todo. Y ahí ves la omnipotencia de Dios y su soberanía, donde no solamente Él usa, como tú dices, a los que están dispuestos, no, Él usa incluso a Ciro, ¿no? Exacto. Él usa a los, incluso a quienes quieren ofenderle a Él, Él es capaz de usar eso para su favor. Me encanta. Y por todos estos años, tú sabes que hemos celebrado eso, ¿no? La providencia de Dios. Wow, Señor, tú tenías un plan. Tu plan era más grande que el nuestro. Todo esto porque el pastor termina de contarnos eso y nos dice, pero quiero que sepan una cosa, por bastante tiempo estábamos tratando de llevar Biblias a esa ciudad y no podíamos. Era la ciudad en todo el país con menos literatura cristiana, con menos Biblias. Dice, pero Dios los usó a ustedes para llegar a ese lugar, que ahí los detuvieran, pasaran 9 horas detenidos, porque Dios quería llevar las Biblias no a la capital, sino a esa ciudad. Entonces, yo duro desde mis 14 años que escucho esto hasta este año celebrando eso, ¿no? ¡Wow, Señor! Todo lo que tú hiciste. Y hasta de cierta manera como que ahí concluyó la historia, porque todo ese año tú dices que regresaron y es como que, bueno, pero pues el verdadero propósito tal vez no se cumplió, como que sí pudimos estar con la iglesia, con pastores, pero las Biblias, ¿no? Sí. Ahora, este año yo voy en un viaje misionero a Turquía. Voy en un viaje misionero a Turquía. Después de mucho tiempo de no ir. Ajá, muchos años. Bueno, a Turquía fui hace 2 años. Sí. Fuimos juntos, ¿no? También al norte de África. Íbamos a África, hicimos una parada en Turquía, vimos algunos hermanos de la iglesia. Y ya, o sea, antes de eso tienes años de no ir a viajes misioneros. Sí. Y entonces, para este viaje en Turquía, nosotros somos parte de una iglesia, Vino Nuevo. Estamos haciendo viajes misioneros cada mes. Vamos a diferentes países a servir la iglesia local, trabajar. Y este viaje, ya estaba muy cerquita el viaje. Y eran varias mujeres y yo era el único hombre. ¿Te acuerdas? Sí. Algunas señoras, algunas chicas jóvenes y yo era el único hombre. Pero para algunas de las cosas que íbamos a hacer requeríamos hombres, ¿sí? Entonces, con Visión Global empezamos a hacer ruido. Necesitamos hombres que vengan, hombres dispuestos. Y el caso es que se apuntan
se apunta un hombre más, ¿no? Bueno, finalmente fuimos 3 hombres y como 7, 8 mujeres. Pero resulta que cuando estoy viendo la lista de una de las personas que se apuntó, leo Eder Spitia. Y mi mente hizo así un flashback porque en el viaje que yo hice, que acabo de contar, a Medio Oriente, a mis 13 años, iba Eder Spitia. Y yo digo, espérate, va a ir a Turquía conmigo otra vez Eder. Entonces le escribo y resulta que sí, este es un pastor. Y saludos, Eder. Ahí te voy a mandar el episodio para que escuches y me digas qué tan verídico o qué tanto recuerdo los detalles. Pero Eder, 16 años atrás estábamos yendo a Turquía y luego a este otro país de Medio Oriente. Nos detuvieron, todo esto. Y este año Eder y yo tuvimos la oportunidad de regresar a Turquía a servir cristianos de este otro país de Medio Oriente que los sacan de este país, los entrenan y trabajan acá en Turquía y luego los vuelven a enviar. Estábamos Eder y yo ahí con todo el equipo y en uno de los días nos piden a Eder y a mí visitar un lugar donde hacen un entrenamiento como un poco secreto para cristianos de este país donde habíamos llevado las Biblias. Los sacan, ahí los entrenan por un tiempo y los vuelven a enviar para pastorear. Y nos dicen a Eder y a mí, por favor, vengan a este entrenamiento. Queremos que compartan sus experiencias de cuando han ido a Medio Oriente y específicamente al país de donde ellos son. Entonces Eder y yo estábamos fascinados de poder pasar un tiempo con cristianos de ahí, contar estas historias. Y por unas horas Eder y yo estuvimos contando las historias. Una de las historias que contábamos era pues precisamente esta que acabo de contar, cuando nos detuvieron, cuando las Biblias y todo esto, cómo supimos que un año después las Biblias las vendían en el mercado negro. Y al final se acerca un hombre y uno de esos pastores que ha salido del país, lo están entrenando y nos dice, hey, quiero que sepan que cuando escuchaba su historia yo estaba tan conmovido y tan emocionado porque dice, mi pastor, yo soy de esa ciudad, dice, soy de la ciudad donde los detuvieron, donde todo esto pasó. Y mi pastor es de allá también. Y hace 15 años mi pastor se convirtió con una de esas Biblias, dice. Wow. Una de esas Biblias. Él encuentra una de estas Biblias, empieza a leer, se convierte al evangelio, él empieza a predicar, él se convierte, se vuelve un ministro y dice, y yo soy fruto también de eso. Entonces él dice, yo me conmovía mucho porque los estaba escuchando y decía, wow, yo soy parte de esa historia. Yo soy parte de esa historia. Entonces para Edir, para mí fue sumamente transformador y alentador ver la mano de Dios, ver el poder de Dios, ver que el poder de Dios no puede ser detenido por nada, por nadie, ni por terroristas, ni por musulmanes, ni por nada. Cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a cumplir. Y aún si te tardas 16 años en ver el fruto y ver el resultado, absolutamente lo vale. Entonces, wow. Dios es maravilloso, ¿no? No, a mí me conmueve porque a pesar de que he escuchado esta historia y luego me contaste, pienso, esa es solo un fruto, esa es solo una historia que aparte Dios en su misericordia les permitió. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que Eder y tú, 15, 16 años después, estén en un mismo viaje misionero cuando tenías desde entonces de no verlo? Escuchen esto de una persona que es de esa ciudad, que es fruto de eso porque el pastor es fruto de ese testimonio. Y pienso, eso es solo una persona. O sea, ¿qué pasó con el mesero? ¿Qué pasó con toda esa gente que estuvo detenida en el tren? ¿Qué pasó con cada una de las personas que se encontraron con esa Biblia? Y yo solo me quedo sin palabras ante la grandeza de Dios, porque una vez más vemos que no hay nada que se le pueda oponer, no hay nada que sea más grande que Él y no hay nada que se pueda comparar al saber que su palabra es viva. Sí. Es más viva de lo que pensamos, de lo que puede hacer a través de una persona que se encuentra con ella y que sabe que este libro no es un libro más, sino es un libro que nos revela a Cristo, que nos revela la vida, y eso nos da vida eterna, no solamente a nosotros, sino que da fruto a otros. Y de verdad, solo me vuela la cabeza la grandeza de Dios, cómo orquesta todo
cómo acomoda todo, cómo hasta en su voluntad y en su misericordia estaba que Él quería que ustedes supieran un poquito de lo mucho que ha sido ese fruto de hace 15 años, ese viaje que cambió tu historia, ese viaje que te cambió a ti, que cambió a tu familia. Eso es lo que Dios puede hacer a través de su revelación, de conocerlo a Él. Sí. Wow. Sí, yo te quisiera animar a que te atrevas a creerle a Dios. Atrévete a creer que Dios puede usar tu vida. Atrévete a decirle sí al Señor. Es lo mejor que puedes hacer. Decirle sí al propósito de Dios para tu vida. Decirle sí al llamado de Dios sobre tu vida. Aún si obedecerle conlleva riesgos. Aún si obedecerle conlleva momentos complicados o difíciles. Creo que es no solo lo más satisfactorio que puedes hacer, pero también es el mejor uso que le puedes dar a tu vida. Decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y algo que yo he aprendido y es que cuando Dios te llama, Él se encarga de proveer todo lo que necesitas porque es su plan, es su propósito. Él va a proveer absolutamente todo y vas a ver el fruto de la obediencia al Señor, vidas transformadas, tu vida llena de propósito. Y eso lo vale absolutamente todo. Amén. A mí me encantaría que nos puedas dejar en los comentarios, que ustedes saben que los leemos todos, qué es lo que te habló Dios a través de esta historia, porque, híjole, yo puedo tener un sinfín de enseñanzas a través de esta historia, pero algo que también me llevo es que muchas veces no predicamos el evangelio, ni siquiera hablando de desconocidos en un centro comercial, lo que sea, sino a nuestros familiares o amigos más cercanos por pensar en lo duro que es su corazón y pensar qué tan inefectivo puede ser el que yo comparta la palabra de Dios, pero que esta historia te sirva para saber que no hay persona terrorista, policía religioso, radical, lo que sea que pueda ser tan duro como para que el Señor no haga su obra de entrar como Él quiere, de la manera en la que Él quiere, cuando Él quiere, para que Él sea conocido y que a través de esa persona, familias, naciones, ciudades, le conozcan a Él. Amén. Él es tan grande y que nos quede esto, salgamos de nuestra comodidad y que esto te sirva para decir, hey, esta Navidad tal vez voy a compartir a mi familia más intencionalmente. Gracias, amigos, por aguantarnos más de una hora, creo. Nos encanta pasar este ratico y nos vemos en el siguiente episodio, que probablemente sea el último episodio, más bien es el último episodio del año. De este año, y nos vemos en enero. Sí. Para darle con toda a un año más de Vulnerable. Gracias.